Muy buenos días, ¿cómo están? Doctor, buenos días compañeros. Buenos Buenos días días, a doctor. todos. Bueno, me alegra Días. nuevamente tenerlos acá en esta nueva Buenos días. sesión de nuestras clases. Vamos a iniciar ahora sí en esta clase con un tema que hemos venido aplazando hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar sobre los dispositivos amplificadores del tipo penal. No sé si esperemos unos 5 minutos que se vinculen todos porque necesito que quede claro este tema el día de hoy. Esperemos 5 minuticos. A las 8:05 iniciamos nuestra clase. Doctor Edgar, buenos días. Buenos días. Tengo una inquietud para la evaluación del día de mañana. ¿La puedo formular? Sí, señor. Los temas que van a salir mañana son ¿cuáles? Todos, Nuevamente todos. todos hasta lo que vamos el día de hoy. Perfecto, muy amable. Bueno, No me vayas a dar mucho, solo un banano con el cereal y la leche. ¿Cuál proteína? ¿Huevo cocido? No, huevo no. Armando, micrófono. Quitados. bueno, doctores, vamos a iniciar entonces ahora sí. Les indicaba que los dispositivos amplificadores del tipo son dos. El primer dispositivo amplificador del tipo es la tentativa y vamos a hablar de la tentativa el día de hoy. Y el segundo dispositivo amplificador del tipo penal es el concurso de personas. Entonces son los dos dispositivos amplificadores del tipo penal y vamos a iniciar entonces con la tentativa. Para esto decimos que existen dos presupuestos fundamentales para que se pueda cometer la conducta punible.
existen dos presupuestos importantes. Una fase interna del individuo o del sujeto activo de la conducta punible, una fase interna que es donde inicia como esa indagación, inicia como esa idea de poder cometer una conducta punible. Esa es la fase interna, de ejecutar esa conducta delictiva a título de acción o de omisión. Entonces, esa persona tiene internamente como la idea de cometer esa conducta punible. Mientras esa idea que tiene internamente no se exteriorice, pues no hay ningún problema. Nosotros ya hemos venido hablando de ello en momentos anteriores y decíamos que esa idea, si está internamente y mientras no se materialice esa idea, mientras no realmente se cometa la acción o la omisión, pues no tendrá ningún problema. Y vendrá una fase externa del individuo, que esta fase externa sí ya es la materialización de la conducta punible. Esta fase externa ya es esa acción o omisión que se despliega por parte del individuo y se comete la conducta punible. Entonces ya el hecho cuando se materializa, cuando se ha ejecutado esa acción o esa omisión y se ha vulnerado un derecho fundamental o se ha vulnerado un bien jurídicamente protegido, entonces se estaría tipificando acá esa conducta punible. Bien, el iter criminis o la noticia criminal inicia con 4 fases importantes. Entonces, ese iter criminis inicia con 4 presupuestos o 4 fases importantes que vamos a saber. Primero, la ideación, una ideación. Segundo, una preparación. Tercero, una ejecución. Y cuarto, una consumación. Esos son los 4 pasos o 4 momentos del iter criminis. Una ideación, una preparación, una ejecución y una consumación. Que no se nos vaya a olvidar estos 4 pasos que tiene el iter criminis. Entonces, la ideación, como su nombre lo indica, es idear, es hacerse en la mente la idea de ir a cometer una conducta punible, un homicidio, se hace la idea de ir a hurtar un apartamento, se hace la idea de causarle lesiones personales a una persona, se hace la idea de acceder carnalmente a una persona, todo lo tiene en la mente, se está ideando, está mirando la manera, la forma como pueda cometer esa conducta punible. Es la idea que se tiene de ir a delinquir, por ejemplo, ¿cierto? Diferente es a la preparación. La preparación ya es el momento mediante el cual el sujeto que tenía esa idea inicia a preparar todos los elementos que sean constitutivos y que puedan llegar a cometer la conducta punible. Por ejemplo, inicia a preparar vigilando a la persona, a qué hora sale de su casa, a qué hora llega al trabajo, a qué horas va a la universidad, a qué hora sale de la universidad. Todo eso le va a hacer un seguimiento y esa es una preparación que tiene esta persona antes de cometer la conducta punible y que va después de esa idea o de esa ideación que tiene. Acá ya estamos hablando de lo que es la preparación. Entonces, después mirará cuáles son los elementos necesarios para poder cometer la conducta punible. Si es un homicidio, buscará, por ejemplo, las armas con las cuales o mediante las cuales pueda cometer esa conducta punible, ¿cierto? Si es un arma cortopunzante, si es un arma de fuego, si es un arma contundente, o si lo piensa o la piensa ahorcar, buscará un lazo o una cuerda. Pero acá tengo que aclarar algo importante, doctoras y doctores. Esos elementos deben ser
idóneos con los cuales va a cometer la conducta punible, esos elementos que va a usar para poder cometer el delito tienen que ser idóneos. Y es decir, que tengan esa capacidad de poder cometer la conducta punible. Porque si esos elementos que va a utilizar para cometer la conducta punible no son idóneos, pues entonces no se estaría tipificando acá la conducta punible. Ejemplo, si una persona pretende quitarle la vida a otra ahorcándola con una hebra de hilo, pues mire que no es idóneo para poder ahorcar a una persona así pese unos 20 o 25 o 30 kilos. No será posible. El elemento que va a utilizar pues no es idóneo. Si una persona pretende quitarle la vida a otra con un cuchillo de caucho, pues mire que tampoco es idóneo, a no ser que ese caucho sea duro, pero es casi imposible quitarle la vida a una persona. O si una persona pretende quitarle la vida a otra con una pistola de agua o con una pistola de balines, quién sabe la de balines, ¿no? Pues mire que no es tan idónea esta situación para poderle quitar la vida a esa persona. Entonces acá debemos determinar que esos elementos que se van a utilizar realmente cumplan con ese objetivo de poder causar la conducta punible. Ese es un requisito fundamental sine qua non para tener en cuenta dentro del intercriminis y la conducta que se vaya a cometer o el delito que se vaya presuntamente a cometer. Fundamental. Entonces organiza, prepárase las diferentes diligencias y mira el horario de esta persona desde los diferentes horas para poder ir preparando y busca los elementos necesarios para poder cometer esa conducta punible. La ejecución ya es cuando coloca o cuando ejecuta esa conducta punible. Si tiene pensado quitarle la vida al vecino, ya ha hecho esa ideación. Se ideó primero cómo, de qué manera, después hizo la preparación, buscó la forma para poder quitarle la vida al vecino y ahora viene la ejecución. Es decir, plasma todo lo que ha preparado, lo plasma. Si es, lo va a realizar mediante con un arma de fuego, pues entonces lo espera y mira el momento adecuado, el sitio adecuado y ejecuta esta conducta. Es decir, le dispara al vecino, hablemos que le dispara 3 proyectiles que impactan en la humanidad del vecino. Entonces, mire ese proceso que nosotros traemos acá del intercriminis. Pero acá en la ejecución vamos a detenernos un momentico y vamos a tratar de explicar algo importante. En la ejecución es donde al ejecutar o desplegar la conducta punible, es decir, al realizar el hecho, es donde se pueden presentar 2 situaciones importantes. Una, que si realmente se cometa la conducta punible o el delito que quería el sujeto activo. Si es el Pedrito Pérez que quiere asesinar a su vecino, hace todo este procedimiento y llega a la ejecución, impacta realmente con el arma de fuego 3 proyectiles en la humanidad de su vecino y quería quitarle la vida y preciso le quita la vida en ese mismo momento. Se dio el resultado. Al darse el resultado, se tipificó el delito, se consumó el delito, se dio el resultado querido por el sujeto activo de la conducta punible. ¿Cierto? Ahí no hay ningún problema, se dio el resultado con la ejecución y hubo la consumación del cuarto ítem que hablamos, se consumó el delito, ¿cierto? Esa es la última etapa del intercrimen, la consumación del delito cuando esa acción o acciones u omisiones ejecutivas produce el resultado querido por el agente, agotándose todos los elementos y condiciones propias del tipo penal. Es decir,
se da el homicidio perfecto, se da el resultado que quería Pedrito Pérez de quitarle la vida a el vecino. Entonces, mire que esto en un momento se da el resultado que quiere la persona cuando va a cometer ese delito o esa conducta punible. Bien. Pero aquí puede suceder, doctores, algo que debemos tener en cuenta. Resulta que nos indican que por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo no se produce el resultado. En ese momento de la ejecución de la conducta punible no se produce el resultado por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona que quería cometer ese delito. Cuando no se da el resultado, doctores, cuando no se da ese tipo penal que estaba buscando el agresor, entonces esta conducta o este hecho desplegado por este sujeto quedará en tentativa. ¿Sí ven las dos diferencias importantes que debemos tener en cuenta? Una, cuando se da el resultado, pues se tipifica el tipo penal. Es cuando le impacta y de una vez le quita la vida, se dio el resultado, entonces no hay problema. Se irá a buscar el castigo porque se consumó, se dio el resultado que quería ese sujeto activo de la conducta punible. Pero en el segundo evento, por circunstancias ajenas a su voluntad, resulta que no pudo consumar el delito, no se dio y quedó en mera tentativa de homicidio. En este caso, en el ejemplo que estamos refiriendo, sería una tentativa de homicidio. Bien, y entonces acá vamos nosotros a mirar que dice que la tentativa es el primer dispositivo amplificador del tipo penal. Tengan siempre claro eso, doctores, porque en algunos exámenes o ustedes no presentan preparatorios. Entonces, estos son preguntas de preparatorio en las otras universidades donde ejerzo esta materia de derecho penal. Entonces, es el primer dispositivo amplificador del tipo penal, la tentativa. ¿Y por qué digo amplificador? Porque me viene a explicar de qué manera las circunstancias de tiempo, modo y lugar mediante las cuales se pudo cometer la conducta punible. Y acá se está explicando dentro del tipo penal que no se dio el resultado, sino que ese delito quedó tentado, ¿cierto? Quedó en mera tentativa. Hay algunos delitos que no admiten tentativa, doctores. Hay algunos delitos que no admiten tentativa. Por ejemplo, los delitos que están tipificados a partir del artículo 111 del Código Penal, que me van a hablar de lesiones personales. Estos delitos de lesiones personales no admiten tentativa. Las lesiones personales no admiten tentativa, ojo con ello, doctores. A excepción o excepto la tentativa que se cometa del artículo 116A, que eso creo que también lo hemos venido nosotros tratando acá y lo hemos venido explicando. Estas lesiones del artículo 116A, que son las lesiones que se pueden cometer o una persona puede cometer con ácidos o con químicos, estas lesiones sí admiten tentativa, ojo con ello. Y este artículo 116 de las lesiones producidas por ácidos o por químicos se incorporó hace muy poco tiempo, en el 2015, a partir de junio del 2015, con la ley Ponce de León se incorpora, se introduce, se allega a nuestra norma penal este delito porque anteriormente no existía estas lesiones personales que se daban con ácidos o con químicos. Entonces, a partir de la ley Ponce de León, creo que es la ley 1771 del 2015, a partir de ese momento se incorpora y es las únicas tentativas
perdón, las únicas lesiones, las únicas lesiones que admiten tentativa, doctores, junto con los delitos de resultado. Junto con los delitos de resultado se admiten la tentativa. Yo siempre les he dicho que vayamos como muy despacio. Ustedes van a ver una materia que se denomina de los delitos en particular, que es el libro segundo de nuestra ley 599. Ahí se les irá a explicar a ustedes cada uno de los tipos penales, ¿cierto? Cómo están estructurados cada uno de esos tipos penales, cuáles son los elementos que integran ese tipo penal y cuáles son los delitos de resultado. Yo creo que nosotros alcanzamos a ver esa clasificación de los delitos y ahí nos indican cuáles son los delitos según su estructura, los delitos de mera conducta, los delitos de resultado, y ahí vamos a mirar eso, así sea muy general, pero tenemos que ver esa clasificación. Y entonces estamos hablando acá del primer dispositivo amplificador o el primer dispositivo que explica el tipo penal y hablamos de la tentativa. Y nos dice que como primer amplificador del tipo penal, la tentativa, es la realización, ojo, mire, es la realización imperfecta de una conducta punible, es la realización imperfecta de la realización de una conducta punible, ya sea por acción o por emisión, con relación al resultado pretendido por el sujeto agente y que por causas ajenas no se dio este resultado. Entonces tengamos en cuenta eso, que es una realización imperfecta de lo que quería el agente activo de esa conducta punible. Bien, existen algunas teorías que nos indican o nos enseñan a nosotros de la tentativa, pero antes de ello quiero indicarles que en el artículo 27 de su Código Penal, que todos deben tener el Código Penal, dice o nos indica ese artículo que el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos, ojo, acá es donde le estaba diciendo, los actos y los elementos que se van a utilizar para cometer esa conducta punible tienen que ser idóneos. Porque si ustedes se han dado cuenta, en algunos casos, en algunos procesos que se han llevado a cabo, se dan cuenta que el arma utilizada no servía, por ejemplo, el arma si era de fuego, no funcionaba, no servía y entonces ahí no existe ese elemento idóneo. Entonces ese artículo dice que el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos. Los actos tienen que ser idóneos como los elementos que se utilicen deben ser idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Es decir, que lo que tenía en mente el sujeto activo de la conducta punible es causar ese daño, causar ese detrimento. Si ya por circunstancias ajenas a su voluntad no se da el resultado, entonces quedaría en tentativa, pero no es por la voluntad de esa persona en algunos casos, ¿cierto? Es por alguna circunstancia que vino e interrumpió la ejecución de esa conducta punible. Entonces ahora cuando miremos las clases de tentativa, vamos a mirar que existen muchas circunstancias que evitaron la consumación que tenía ese sujeto activo de la conducta punible. Entonces decíamos que mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Ahí estamos hablando de los elementos que nosotros acabamos de mirar. Y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces acá nos indica que incurrirá en la pena no menor de la mitad del mínimo, ni mayor de las cuartas partes del máximo de la señalada conducta punible. Eso es más o menos lo que nos indica ese artículo
27 del Código Penal y ahí está tipificada la tentativa. Entonces, si alguien por favor me quiere colaborar con la lectura de ese concepto de tentativa, le agradezco. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. ¿Es posible realizarla? Señor, Tengo una pregunta. ¿Será posible realizarla? sí, dale. Sí, profe, digamos, ya tenemos todos claros que cuando se despliega una conducta punible, digamos, en un caso hipotético, la persona, que es el agente, está propiciando una puñalada a la parte pasiva y de pronto es un fuero interno, decide socorrerla o auxiliarla para que no se consuma el delito como sí. Esto será más o menos como parte de una tentativa o más bien de un atenuante. A ver, doctor, ahorita vamos a mirar las claves de tentativa y ahí le contesto su pregunta. Sin embargo, sí hay que mirar la gravedad del daño, ¿no? Que se ocasionó con esa puñalada. Hay que mirar la gravedad y si intervino una persona en ese momento y el agresor no siguió puñaleándolo porque intervino esa persona, pues entonces quedaría en tentativa de homicidio. Pero hay que mirar también, como le digo, la gravedad o no del daño que se cause con esa agresión. Ahorita vamos a mirar de acuerdo a las clases de tentativa. Entonces, ¿quién me lee el artículo 27, por favor? Artículo 27, tentativa. Buenos días. Buenos días. Sí, El que dale. iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos en equivocadamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en una pena no menor de la mitad del mínimo y mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible ¿Tienes el consumada. control, Chola? ¿Me alcanzas? Perfecto. Cuando la conducta ¿Otra punible qué? no se Dale. consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para ¿Sientes bien? impedirla. ¿Sí? ¿Te duele la cabeza? Listo, gracias. Entonces mire que ahí ya tenemos el concepto de tentativa. Bien, eso es más o menos entonces lo que nosotros hablamos de tentativa. Ya sabemos que la tentativa se da cuando no se consuma o no se dé el resultado que quería el sujeto activo. Entonces, por alguna circunstancia que vamos a mirar acá despacio. Acá nos indica que la tentativa debe tener una idoneidad y univocidad de la misma conducta. Pero doctores, antes de ello le voy a pedir el favor a la doctora Zulma que me llame a lista porque si nosotros madrugamos, pues todo el mundo tiene que por favor madrugar también, estar pendiente de sus clases. Además, la universidad me indica que se debe cumplir con este requisito fundamental de la llamada a lista. Entonces, doctora Zulma, si me hace el favor de llamar a lista porque acá somos casi 60 y llevamos uno más de la mitad. Y por favor, de aquí en adelante, en las pocas sesiones que nos quedan, cada que la doctora Zulma me llame lista, por favor me activan cámara y micrófono porque necesito mirarlos, ¿vale? Sí, señor. Buenos Doctora días. Zulma, por favor, buenos días. Buenos días para todos. Arbeláez Gallón Julián. Buenos días, presente. Listo. Arias Merchán. Doctor, buenos días, Zulma, buenos días, presente. Buenos días, gracias. Arias Aguirre. Buenos días, presente. Ávila Puentes. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Bustamante Morales. Buen día, presente. Buenos días, doctora Alejandra, gracias. Bustamante Morales, Marla Alejandra. Ya. Ya me llamaste, Zulma, gracias. Es que no te lo escucho. Qué pena.
Camargo Bejarano Valentina. Buenos días, presente. Carrillo Rojas Wilson. Buenos días, presente. Castaño Quintero Cristian. Buenos días, presente. Camila, buenos días. Buenos días, doctor. Castiblanco Rativa. Presente, buenos días. Buenos días. Castiblanco Rativa Nicolás. Ya, Zulma, ya me llamas. Sí, lo que pasa es que no escucho primero. Ay, qué pena. No, la segunda. Por favor, hablar duro. No quiero dejar ninguno. Castro Vaquero Laura. Buenos días, presente. Criollo Mendoza, Juan Sebastián. Presente, Zulma. Cueto Jonathan. Presente, buenos días. Buenos días. Donoso Stephanie. Donoso Ramírez Stephanie. No está. Duarte Niño. Presente, buenos días para todos. Gaitán Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Gansa Soy Fajardo. Buenos días, presente. García Troncoso. Presente, buenos días a todos. Buenos días. García Muñoz Kelly. Buenos días, presente. Garzón María Alexandra. Presente, buenos días. González Monroy Daniel. Presente, Zulma, buenos días. Buenos días, Doc. Granados Maya. Presente, buenos días. Guevara Aguirre. Buenos días, atento. Bello Jiménez. Buenos días, presente. Jiménez Quintana. Buenos días, presente. López Bedoya. Buenos días, presente. Silva Carrillo. Presente. Bernal Castillo. Bernal Castillo Dani Paul. Lombana Cortés Juanita. Buenos días, presente. Peña Camargo. Buen día, presente. Hernández Plaza. La profe, buen día. Buen día. Ruiz Duarte. Buenos días, presente. Buenos días. Martínez Monsalve Astrid. ¿Qué hubo? Martínez Monsalve Astrid. ¿Ya están listos? ¿Qué dijo la Doctor, el micrófono, profesor. Martínez Monsalve Astrid, ¿no está? Gómez Rodríguez Cindy. Presente, buenos días. Zamora Lozada Carlos. Buenos días, Zulma, presente. Erazo Puentes Harold. Buenos días, Zulma, presente. Saavedra Vallanino Camilo. Presente, buenos días. ¿Alguien pendiente por llamar? Sí, Zulma, yo normalmente estoy después de Alejandro, pero no me llamaste. Álvarez Contreras Marinela, sí. Okay. Gracias, Zulma, buenos días. El micrófono activo, entonces. Yo también, Zulma. Stephanie, si te había llamado, pero no me contestó. Sí, es que se me daña el micrófono. O sea, no sé qué pasó, pero a veces no suena. Entonces, Vale, ya. gracias.
Listo, doctora Zulma, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Bien, vamos a mirar que también dentro de la conducta punible existe una idoneidad y una univocidad de la misma conducta. Una idoneidad y univocidad de la conducta. Vamos a mirar qué es la idoneidad de la conducta. Y se indica o indicamos que es toda acción capaz y suficiente de producir un resultado típico y antijurídico. ¿Capaz y suficiente qué, doctor? Para poder causar es decir, la acción es capaz y suficiente de causar o producir un resultado típico y antijurídico. ¿Se acuerda que hablábamos de la tipicidad? No es que tiene que estar tipificado ahí en la norma. ¿Y por qué es antijurídico? El artículo 11 del Código Penal nos indica que para que una conducta típica sea antijurídica debe causar un daño o una lesión sin justa causa a un bien jurídicamente tutelado. Entonces, por eso se dice acá que esa idoneidad es que sea capaz y suficiente un resultado típico y antijurídico. Es decir, que con esa idoneidad, ya sea de los hechos o ya sea de los elementos que utiliza, sean idóneos y que puedan con seguridad suficiente causar ese daño. Esa es la idoneidad de la conducta. Pero también nos habla de una inidoneidad, es decir, cuando la conducta es inidónea, es cuando los medios empleados por el agente no tienen la capacidad o efectividad de lesionar o de causar un daño a un bien jurídicamente tutelado. Entonces, esa es la inidoneidad, cuando los medios empleados o los elementos empleados por parte de la gente no tienen la capacidad efectiva, doctores, de lesionar un bien jurídicamente que está siendo protegido o está siendo tutelado por nuestra norma. Como sería el caso de quien, por ejemplo, le dispara a un enemigo a 1,5 kilómetros con un arma de fuego revólver. Acá el elemento, aunque es idóneo, pero el medio, o sea, la distancia no es posible de que cause un daño o que cause un detrimento en la humanidad de la otra persona a la cual le disparó a 1,5 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Bien. De igual manera podemos decir nosotros que este accionar delictivo no se puede concretar por falta de objeto. Un ejemplo puede ser la mujer que cree que es o que se encuentra en estado de embarazo, creyendo que se encuentra en ese estado de embarazo, consume una píldora abortiva cuando lo que presenta es un retraso menstrual debido al estrés o a la situación laboral, por ejemplo. Entonces acá falta el objeto, ¿no? Y ahorita vamos a mirar de igual manera en la clasificación de las conductas. Esa es como la idoneidad. Vamos a mirar ahora la univocidad de la conducta. Univocidad de la conducta. Dice que va referida a la finalidad, que acompaña a la gente al momento de la ejecución y se materializa con el resultado que quería el agente. Es decir, esa univocidad entonces viene a estar relacionada con esa voluntad que tiene el sujeto activo de cometer la conducta punible y que en el momento de ejecutar, en el momento de desplegar la conducta punible, pues entonces la voluntad es quitarle la vida a la persona. Pero si ya por una circunstancia ajena de la voluntad de ese sujeto activo de la conducta punible no lo puede hacer, entonces ahí viene esa univocidad de la voluntad que quería o que tenía el agente
para cometer esa conducta punible. Eso es lo que podemos hablar nosotros entonces de lo que es la tentativa y que está ya tipificado en el artículo 27 que me leyó el doctor. Ahora vamos a mirar las clases de tentativa. Clases de tentativa. Bueno, antes de ello quiero explicar algo para que se tenga más clara una situación. La tentativa, como ya dijimos, ¿cierto? Es que por una circunstancia ajena a la voluntad del sujeto que va a cometer la conducta punible, no pueda realizar o llevar a cabo o materializar el resultado. Y decíamos que ese delito quede en tentativa. Y acá, para diferenciar una de la otra de estas que les voy a explicar, decimos que en la tentativa acabada y tentativa inacabada se va a tener en cuenta es el menor o mayor grado de proximidad al resultado. Ojo con ello. Y ahorita vamos a mirar por qué se necesita que se tenga en cuenta fundamentalmente por la persona o por los que llevan el proceso para poder determinar qué clase de tentativa se dio en la ejecución de esa conducta punible, si fue una tentativa acabada o si fue una tentativa inacabada. Y acá nos indica que para poderla diferenciar se deberá tener en cuenta el menor o mayor grado de proximidad al resultado. Ojo, entonces la tentativa acabada es aquella donde hay un menor grado de proximidad a poder cometer ese resultado. La tentativa acabada es cuando hay un menor grado de poder cometer el delito. Casi se comete el delito, pero por circunstancias ajenas a la voluntad no se dio. Y con ejemplos podemos aclarar esto. Resulta que una persona hace todos el proceso de ideación, preparación, ejecución y consumación, ¿cierto? Y ahorita vamos a mirar que en la ejecución es donde se divide si se da el resultado, si se consume el resultado o si queda en tentativa en la ejecución. Y entonces pónganle cuidado. Una persona quiere quitarle la vida a otra, hace todo el procedimiento que les indico, esos 4 pasos, y en la ejecución despliega el hecho, ¿cierto? Le dispara e impacta con 13 proyectiles en la humanidad de la otra persona. Lo impacta. Con este le causa daños graves, por eso le estaba comentando al doctor anteriormente que me formuló la pregunta. Por ejemplo, le lesiona el hígado, le perfora un pulmón, le perfora un riñón. No, sí, verdad. ¿Cierto? Entonces, miren que le ha causado daños gravísimos y está la salud de esa persona grave y casi se le quita la vida. Pero resulta que lo auxiliaron, lo socorrieron, los vecinos lo llevaron rápidamente al hospital y allá los galenos, mediante toda su intervención, lograron estabilizarlo, lograron salvarle la vida, hablemos así, ¿cierto? Mire que una circunstancia ajena a su voluntad y es que primero los vecinos lo llevan rápidamente y segundo, en el hospital los galenos lo atienden inmediatamente, lo estabilizan y le pueden salvar la vida. Pero miren, doctores, que estuvo más cerca al resultado de quitarle la vida a esa persona, porque lo impactó en órganos vitales que comprometían su vida. Estuvo más cerca del resultado y por esto sería una tentativa acabada. Tentativa acabada. Tentativa acabada. Vamos con un ejemplo para la tentativa inacabada. Ojo. Y la tentativa inacabada decimos que está más lejos de poderse producir el resultado. Y vamos a colocar el mismo ejemplo. El mismo Pedrito Pérez idea, prepara, ejecuta y despliega esa conducta punible y le impacta los mismos 3
proyectiles en la humanidad de la persona que quería quitarle la vida. Pero digamos que Pedrito Pérez era mal tirador. Es decir, no tenía puntería o toda esa situación, ¿cierto? Y lo impacta en un brazo, lo impacta en una oreja y lo impacta en una pierna. No le compromete ningún órgano vital y que esté en riesgo la vida de su vecino. Sin embargo, las personas lo auxilian y lo llevan inmediatamente al hospital. En el hospital lo ven los médicos, los galenos, y dice, pues no es grave, y lo dejan ahí unas 2 o 3 horas, como siempre sucede con nuestra salud en Colombia. Ahí en una camilla tirado, porque como ven que no es grave, pues tienen otras urgencias más que atender. Entonces acá, mire que el resultado que se dio, primero que todo, la intención del Pedrito Pérez era quitarle la vida, pero por circunstancias ajenas a su voluntad. Una de ellas es que lo socorren y lo pueden llevar al hospital. Una segunda es que era mal tirador y no lo impactó en órganos vitales para su vida. El resultado está más lejano de quitarle la vida a su enemigo. Entonces acá se irá a tipificar una tentativa inacabada. Entonces ya sabemos que acá hay 2 clases de tentativa. Una acabada, que es cuando el resultado, el grado está más próximo a poder cometer la conducta punible, pero por circunstancias, tengan en cuenta eso, doctores, por circunstancias ajenas a su voluntad, entonces estas circunstancias le impiden que pueda cometer la conducta punible. Pero acabada, y es cuando está más cerca del resultado. La inacabada es cuando está más lejos del resultado. Dice, si quieren apunten el concepto de tentativa inacabada o incompleta, también se llama. Tentativa inacabada o tentativa incompleta. Y decimos, se presenta cuando el autor en desarrollo del principio de ejecución, y ahorita le explico por qué acá en el principio de ejecución. En el principio de ejecución lleva a cabo parte de los actos idóneos, para la consumación de la conducta. Qué pena, doctor, ¿parte de qué? Lleva a cabo parte de los actos idóneos. Mire que acá tienen que ser idóneos. Lleva a cabo parte de los actos idóneos para la ejecución, para la consumación de la conducta punible. No logrando el perfeccionamiento por causas ajenas a su voluntad. Y existiendo un mayor grado de proximidad al resultado. Esa es la tentativa inacabada o incompleta. Y entonces acá hablamos del principio de ejecución. Mira que primero está la ideación, preparación y ahora la ejecución. La ejecución es el despliegue de la conducta punible, es decir, el acto que tiene el sujeto para poder causar el daño. Y yo les decía que acá, si se da el resultado que quería, pues se tipifica la conducta punible, se tipifica el delito. Pero si no, por estas circunstancias no se da el resultado, hay que determinar si es una tentativa acabada o una tentativa inacabada. Entonces, ahora tentativa acabada.
el sujeto activo o el agente, como quieran, el sujeto activo o el agente realiza todos los actos idóneos y necesarios encaminados a la consumación, encaminados a la consumación. No logrando su objetivo. Acá ya sabemos que pues, por circunstancias ajenas a su voluntad. No logrando su objetivo. Pero existiendo un menor grado de proximidad, de proximidad al resultado. Bien. ¿Quedaron entendidas esas dos clases de tentativas? ¿Sí, doctores? ¿Sí o no? Yo tengo una pregunta. Señor. Con relación al concepto. O sea, cuando existe un mayor grado de proximidad, es inacabada. Sí. Y cuando existe un menor grado de proximidad, ¿es acabada? Acabada. ¿Qué es mayor grado? Más lejano, ¿cierto? Y menor grado es que está más cercano a cometer la conducta punible. Por eso les colocaba el ejemplo. La persona que impacta al otro con los proyectiles le causa daño en un riñón, en órganos vitales, hablemos así. Está más cerca a producirle la muerte, ¿cierto? Esa es acabada. Pero en el otro, que por ser mal tirador, le impacta en una mano, le impacta en una oreja, le impacta en un pie, pues mire que no vulnera ni lesiona con su actuar órganos vitales donde se esté en peligro la vida. Entonces está más lejana de poder cometer la conducta punible o de poderle quitar la muerte en el ejemplo que estamos colocando, ¿cierto? Y poderle causar ese daño. Voy a colocar otro ejemplo. Sí. Disculpe, profe, es que sí es claro, sino que creo que no las dictaste al contrario. O sea, inacabada es la que causó menor grado y acabada la que causó mayor daño. ¿Sí? La que está más cerca al resultado, ¿cierto? Es la acabada, ¿sí? Es la acabada, perfecto. Voy a colocar otro ejemplo, mire. Y ustedes me indican cuál de ellas es. Pónganle cuidado. Resulta que un miembro de las Fuerzas Armadas Policía vive fuera de un municipio, tiene su casa como a, venga le digo, eso sucedió como a unos 100 o 200 metros. Allá vive, tiene su domicilio, su residencia, tiene una casa fuera de un municipio. Un agente de policía. Un día, otro compañero le dice que lo va a visitar en las horas de la noche. Y preciso, Pedrito Pérez vive allá alejado a dos cuadras, pero tiene su residencia ahí. Y su amigo compañero dice que lo va a visitar en la noche, a las 8 o 9 de la noche, porque termina turno a las 6. Mientras se organiza y todo, entonces a las 7 u 8 llega a la casa a visitar a Pedrito Pérez, que es el que vive aislado. Donde vive, pues es una zona donde hay varios árboles, hay un camino estrecho para llegar allá, no hay carretera y bueno. Cuando va llegando su amigo a visitarlo, se da cuenta que viene una chica, una mujer. Él espera y se esconde detrás de unos arbustos. Su idea es accederla carnalmente. Ya se ideó. Y dentro de eso, miren que la mente de uno es rapidita. En un momentico, en un instante piensa miles de cosas. O esa es la mía, no sé la de ustedes. Bien. Se espera y prepara. Dice, bueno, la voy a dejar que pase unos 2 o 3 metros, salgo y le tapo la boca para que no grite, bueno, bla, 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 y la voy a acceder carnalmente, la hago a un lado del camino y la accedo carnalmente. Resulta que esta persona ejecuta esta conducta.
y la orilla a un lado del camino. Le quita la blusa, le quita el brasier, le alcanza a quitar los pantalones. Ya la va a penetrar, pero en ese momento viene otra gente detrás y empieza la chica a gritar y entonces él se asusta y se va. Miren todo esto. 1, 2. El mismo agente en la misma situación ejecuta la conducta y resulta que la hace a un lado del camino y le alcanza única y exclusivamente a quitar la blusa y el brasier. Cuando pasa la gente, ella pide auxilio y él se asusta y se va. ¿Cuál es la tentativa acabada y cuál es la tentativa inacabada en estos dos casos? La acabada es cuando hasta donde le alcanza a quitar el pantalón. El pantalón. Y ya pretende penetrarla, ¿cierto? Ya Porque estuvo está más casi- cerca, estuvo más cerca de cometer la conducta próxima. punible. Exacto. Y la otra, pues mire que le alcanza únicamente a quitarle la blusa y de pronto el brasier y mire que está más lejana a poderla cometer ese acceso carnal violento. Esas son las tentativas, doctores. Hay que tener en cuenta eso, ¿vale? La acabada está más cerca del resultado y la otra está más lejos. Acá lo que sucede es que algunos autores nos hablan del menor y mayor grado de proximidad al resultado. Cuando yo hablo de menor grado de proximidad al resultado es cuando está más cerca de cometer el delito. Y mayor grado de proximidad es cuando hay un grado mayor de proximidad a cometer el delito. Bien, esas son las dos tentativas acabada y inacabada. Profe, tengo una pregunta. Señor. Qué pena con usted interrumpirlo, profe. En este caso de que estamos hablando sobre tentativa, ¿también puede influir el principio de solidaridad? Doctor, es que sería una circunstancia ajenas a la voluntad de esta persona. Y recuerden que nosotros tenemos ese principio de solidaridad y tenemos la posición de garante en muchos casos. Lo que tenemos es que determinar cuándo es uno y cuándo es otro. Claro, una persona que pudiendo hacer y evitar que se accediera carnalmente a esta persona y no lo hace, doctores, pues ahí el principio de solidaridad quedaría a un lado y estaría también la posición de garante pudiéndolo hacer, ¿no? Hay que determinar todo eso. Bien. Existe una tentativa desistida, doctores. Tentativa desistida. Y voy a aclarar esto. O no, primero les explico y después les aclaro algo para que se tenga en cuenta. Apunten lo que es la tentativa desistida. Dice que cuando después de iniciada la acción delictiva, ¿cómo hablo acá? El agresor desiste voluntariamente, de su consumación, Acá lo importante es que utiliza la voluntad después de haber iniciado la ejecución de esa conducta punible, desiste. Esa persona utiliza la voluntad y desiste. Ejemplo, resulta que 3 individuos se organizan para ingresar en el apartamento de una persona que ya le venían haciendo el seguimiento. Idean cómo ingresar y todo, preparan y bueno, ingresan al apartamento vulnerando la seguridad, por ejemplo, de la chapa, ¿no? Utilizando una ganzúa, utilizando una llave maestra, utilizando la fuerza. Vulneran la seguridad de esa puerta e ingresan. Porque saben que ahí, primero que todo, hay joyas y hay elementos de muchísimo valor. Ingresan. Lo primero que hacen es bajar de la sala, de la sala del apartamento un televisor como de 80 pulgadas inmenso.
es lo primero que hacen, lo bajan y lo dejan ahí ya despegado de la pared. Ingresan a las habitaciones a buscar dinero, joyas, computadores, celulares, lo que sea. ¿Bien? En el momento de salir con estas joyas y con todo ello, en la sala junto a su televisor se aparece un niño en condición de discapacidad. Y les indica, les dice, no, miren, no se lleven mi televisor, es la única distracción que tengo, yo quedo solo en el apartamento, bla, todo. Entonces ellos utilizan su voluntad y desisten de consumar la conducta punible. Es más, desisten y vuelven y le colocan su televisor, se lo colocan en la pared como estaba y le programan los canales y toda esa situación. Desisten utilizando la voluntad y no ejecutan o no consuman, mejor, porque la ejecución de la conducta punible ya se dio. Con el solo hecho de vulnerar la seguridad del apartamento, pues con eso ya se inicia la ejecución de esa conducta punible. Pero entonces, después de ver esta situación, desisten y no consumen la conducta punible. No llevan a cabo el resultado, no se llevan el televisor ni se llevan las joyas porque utilizan la voluntad y desisten. Doctores, mucho cuidado, desistimiento con el arrepentimiento. Acá no me van a hablar de que se arrepienten, porque uno se arrepiente después de haber cometido la conducta punible. Yo me arrepiento después de haberle hurtado el celular, por ejemplo, al doctor Daniel González. Después de eso me arrepiento y digo, uy, no, embarrada, el doctor Daniel lo necesita, ¿cómo fui a hacer eso? Tenaz. El arrepentimiento viene después de haber cometido la conducta punible, mientras que el desistimiento en la tentativa es antes de y no cometer, no consumar la conducta punible. Y esa es la tentativa desistida. ¿Alguna duda sobre la desistida, doctores? Por ejemplo, en los casos que les he comentado... Doctor, qué pena. Señor. Digamos que en este caso de tentativa desistida, aplica para unas y para otras, para otros delitos no, ¿sí? Porque digamos que hay delitos que en el momento en que se realiza la ejecución, ya por más de que la persona, digamos que ya no quiera que se consuma el delito, ya no puede hacer nada. Entonces, digamos que en ese caso ya no aplicaría. Doctor Camilo, yo al iniciar la clase les decía que hay unos delitos que admiten tentativa y otros que no admiten tentativa. Les decía que las lesiones personales no admiten tentativa, doctores, a no ser la del 116 que admite tentativa. Me explico, la 116 del artículo, perdón, no la 100, sino las lesiones personales del artículo 116A del Código Penal nos dice que admite tentativa en el evento que una persona pueda causarle un daño físico al cuerpo de otra por ácidos o por químicos. ¿Cuándo admite tentativa? Cuando una persona tiene un ácido en la mano, le va a, ¿cómo se dice?, a tirar o a desplegar ese ácido en la cara de otro y una persona que está al lado le retira el brazo y no puede consumar el resultado. Ahí, en ese evento sí admite tentativa. En las demás lesiones personales no admite tentativa porque si se lesionó a una persona, se lesionó y dice la norma que no admite tentativa, ¿vale? Los delitos de resultado admiten tentativa. Yo les había explicado. Qué pena, Doc. Pero entonces, digamos, esta tentativa desistida, en el momento, digamos, ejemplo, yo cometo el ejemplo que ponía usted, el vecino que dispara 3 proyectiles a su vecino. Esta tentativa desistida podría presentarse si él impacta a su vecino y luego de impactarlo, al ver cómo la circunstancia lo auxilia. No, ese es un atenuante, doctores. Eso está dentro de los atenuantes de las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55. Si yo cometo una conducta punible, después de cometer la conducta punible, auxilio a esa persona, es un atenuante, una circunstancia de menor punibilidad, pero de todas maneras se cometió la conducta punible. Que en el momento de imponer o impartir la pena
el juez tendrá en cuenta eso como una circunstancia de menor punibilidad, lo podrá hacer. Y esa es una circunstancia de menor punibilidad del artículo 55 del Código Penal. Ojo, pero acá no es desistida, pues ya cometió, doctor. El hecho que la auxilie no es desistida. Desistida es que en el momento de iniciar la ejecución utilice la voluntad y no ejecute esa acción. ¿Sí ve? En el caso del televisor, ingresaron, ya empezaron a ejecutar la conducta punible. Si se llevan el televisor y se llevan las joyas, hurtan eso, a pesar de que el niño les indicó, y se llevan eso, pues se está cometiendo ya la conducta punible. Pero en este caso, desistieron, le colocaron nuevamente el televisor al niño y no se llevaron, desistieron de cometer el delito. Utilizaron la voluntad y desistieron. El desistimiento es antes, doctores, de cometer la conducta punible, porque si la cometo, pues ya se tipifica la tentativa. En este caso, si, por ejemplo, vamos en ese caso del televisor, si sacan los elementos, si es de un segundo piso y los alcanzan a bajar a la puerta de salida del edificio y llega la policía, doctores, pues miren que acá hay que mirar qué clase de tentativa. Si los alcanzan a sacar y lo llevan definitivamente y no hay nada que hacer, se tipificó el hurto, doctores, y es un hurto calificado porque utilizaron la fuerza y la violencia contra las cosas o contra las personas. Por eso nos indica ahí el hurto calificado. Pero si iban sacando las cosas y las abrieron la puerta del apartamento y lo dejaron ahí porque bajaba un vecino o algo y no pudieron y salieron huyendo y lo dejaron en la puerta del apartamento, es una tentativa inacabada. ¿Sí ven? Si ya lo sacan de la esfera de dominio del edificio, lo tienen en la puerta del edificio, lo han bajado de un tercero o de un cuarto piso, mire que ya el resultado está más cerca a consumarse, o lo han llevado inclusive media cuadra o una cuadra y los pillan, es una tentativa acabada. Pero si van y se huyen con sus elementos y su dinero y su televisor y no los encuentran en ese momento, pues se tipificó la conducta punible. Pero si dentro del apartamento desisten y no se llevan nada y se van y dejan todo como estaba, pues miren que es una tentativa desistida. ¿Vale? ¿Qué clase tienes ahora, Cabo? Gracias, doctor. Con todo gusto. Bien. Ahora una tentativa que se llama inidónea e imposible. ¿Está tu celular por si en caso de algo? ¿Cómo, señor? Llamas a la profe, es que se fue la luz. ¿Me hablan a mí, doctor Wilson? Inidónea. Tentativa inidónea o imposible. Bien. Esta tentativa se caracteriza por no existir sujeto pasivo u objeto, por no existir sujeto pasivo u objeto en la consumación de la conducta punible. En la consumación de la conducta punible. Y esto se entiende mejor con ejemplos. Resulta que 3 personas también idean, preparan para ir a la, ¿cómo se llama? A los Altos de Yerbabuena, donde vive la gente de mucho dinero. Se dan cuenta que todos los días llegan personajes en vehículos de alta gama, utilizando unos trajes también muy costosos, utilizan joyas costosísimas y empiezan a hacerle todo lo que ya les expliqué, indagación, preparación, cómo van a hacer, bueno, indican el horario, saben que el día sábado salen a las 8 de la mañana y regresan a las 4 de la tarde, y acuerdan que el día sábado, como tienen ese tiempo, van a ir a las 11 de la mañana
hurtar, a ingresar y a hurtar todos los elementos de valor y los carros y todo lo que hay ahí. Listo, ese sábado organizan y perfecto, se van. Pero resulta que ese sábado a las 7 de la mañana los moradores o los habitantes o los que residían o los que tenían su domicilio ahí trastean, se van. Y llegan a las 11 de la mañana estos sujetos que van a cometer los hurtos, ingresan, hacen todo y resulta que encuentran la casa desocupada. Mire que a pesar de que idearon, prepararon y ejecutaron la conducta punible porque alcanzaron a ingresar, encuentran que no hay objetos que hurtar. Entonces, por eso se denomina una tentativa imposible o inidónea, porque no hay objetos. Si bien es cierto que ejecutaron la ideación, preparación y ejecución, pues no pudieron hacer la consumación porque no habían objetos que hurtar. Esta tentativa, en algunos casos los jueces, doctores, en algunos casos no imponen una pena. Y en otros casos, unos jueces, de acuerdo a su idoneidad y discrecionalidad, imponen una pena muy mínima, ¿cierto? Porque si bien es cierto que hicieron toda la ideación, la preparación y la ejecución, pues no se tipificó la conducta punible. Otro ejemplo. ¿Cuál? A ver. Resulta que Pedrito Pérez quiere asesinar a su vecino porque se le llevó a su esposa. Son ejemplos que coloco ahí, pero que van a dar el resultado que quiero transmitirles. Entonces, se le llevó a su esposa y recuerde que estos delitos pasionales tienen una gran incidencia en nuestro país. Entonces, se lleva a su esposa. La esposa lo abandona y dice, pues voy a matar al vecino porque se llevó a mi esposa. ¿Cómo así? ¿Qué tal? Bueno, idea todo, ya saben qué es la ideación. Prepara todo, se da cuenta que el vecino todos los viernes llega al bar El Chanchullito a tomarse unas cervezas a las 9 de la noche y se está ahí tomando su cerveza. Entonces dijo Pedrito Pérez, allá un viernes en el bar El Chanchullito es donde lo voy a encontrar y le voy a quitar la vida, lo voy a asesinar, lo voy a matar. Todo eso son sinónimos. Perfecto. Organiza, compra un arma corto punzante, inmensa, grande. Y ese viernes que había planeado se va. Llega como a las 12 de la noche al bar El Chanchullito, empieza a buscarlo, a localizarlo, lo localiza que está durmiendo sobre una mesa. Está dormido por los tragos que se ha tomado. Y dice, es mi oportunidad. Y va y le asesta 4 puñaladas. Ahí sobre la mesa le asesta 4 puñaladas. Todo el corre-corre, toda esa situación, bueno, después vienen los médicos a hacer el levantamiento y los médicos determinan que el señor hacía 4 horas había muerto de un ataque cardíaco. Es decir, Pedrito Pérez con las puñaladas, pues no le quitó la vida porque ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo le va a quitar la vida a una persona, a un muerto? Y esa es una imposible o inidónea porque él pretendía, el resultado que era quitarle la vida, pero esa persona ya no tenía vida, ya estaba muerto. Entonces se tiene como una tentativa inidónea o imposible. Y por eso, mire, doctores, despacio. El derecho, cualquier rama del derecho se necesita la interpretación y lo que nos quiso dar a entender o dar a explicar los legisladores quienes hicieron las normas. Por eso y en cada caso es totalmente diferente. Cada caso que nosotros tengamos, ya sea de laboral, de civil, de administrativo, de individual, doctores, así sean igual, son diferentes. Por ejemplo, un homicidio. El homicidio es homicidio acá y el homicidio nos indica que es quitarle la vida a otra persona. Puede que sea muy similar, que lo impactó con 3 proyectiles de arma de fuego a la persona. Pero hay que mirar de igual manera, si es en un concurso heterogéneo de conductas punibles, si llega una persona, le quita la vida a una con 3 disparos y al señor que lo está acompañando también con 3 disparos, miren que son 3 proyectiles.
que impactan los tres en ambas personas, pero vamos a mirar que van a concurrir algunas circunstancias que difieren un tanto del uno y del otro, siendo ambos homicidios y ambos habiendo sido impactados con 3 proyectiles. Profe, una preguntita. Señora. Profe, esto, devolviéndome al caso que usted nos dijo sobre el sujeto que ya está muerto y aquella persona vino o sea, queriéndolo matar y no fue así porque ya estaba muerto, ¿no? Ahí que no recibe ninguna sanción o algo así, pues... Pues lo que yo les indicaba, claro, debe recibir una sanción, pero como es imposible e inidónea, vuelvo y les aclaro, depende del juez, ¿no? Y depende porque acá se ideó, se preparó y se ejecutó y se consumó, pero como acá tendrá una circunstancia de menor punibilidad, ¿cierto? Y es una situación tentada e imposible porque ya no tenía vida. Tendrá algún castigo, pero depende, como le digo, de las circunstancias y de la manera como haga su valoración y haga el estudio de los hechos y le irá a imponer una sanción mínima, ¿no? Pero de todas maneras le irá a imponer una sanción. En algunos casos, doctores, pues, por ejemplo, acá tiene un grado de mayor gravedad, hablemos así, con relación a las personas que fueron al inmueble y lo encontraron vacío, ¿cierto? Acá hubo una intención y es un poquito más grave a una circunstancia de mayor gravedad, entonces todo determinará el juez. Los jueces son, dentro de la imposición de una pena, ellos son autónomos y discrecionales. Pero ojo, reuniendo los requisitos que nosotros hablamos cuando hace la dosimetría penal. Hay que mirar y hay que indagar, porque si esa persona que fue y le asestó 4 puñaladas estando ya muerto, si tiene más antecedentes y si sabe que es una persona problemática o algo, pues el juez tendrá en cuenta eso y lo irá de pronto a castigar por esa situación, aunque mínima, porque dice que las tentativa inidónea o imposible, su castigo es mínimo y en algunos casos los jueces pues no impondrán ningún castigo. Bien. Esas son las tentativas que nos habla a nosotros nuestra norma penal. Son 4. Acabada, inacabada, desistida, imposible o inidónea, y que decíamos que la tentativa viene a ser el primer dispositivo amplificador del tipo penal. Entonces, en ese evento hemos terminado nosotros de ver lo que es el primer dispositivo del tipo penal. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo había leído sobre la tentativa simple, ¿viene siendo como la inacabada? La tentativa simple, sí, yo les dije que era tentativa simple o inacabada. Yo creo que les había dictado eso, no sé si revisan. Sí, señor, es lo mismo. Bien. Profesor, disculpe, ¿será que usted puede volver a repetir esos 2 conceptos? No le oigo, doctor Alejandro, si quiere gríteme que yo no me pongo bravo. Sí, señor, lo que pasa es que no entendí muy bien esos 2 conceptos de tentativa acabada e inacabada. Creo que los alcancé a confundir. Doctores, ¿alguno de ustedes que haya entendido, explíquele al doctor Alejandro la tentativa acabada y la tentativa inacabada? Yo creo que lo que pasa es que uno se confunde es en el tema del menor y el mayor grado. Es ahí donde está la confusión. Doctores. Menor grado, más cerca de cometer el delito, y mayor grado de no más lejos, ¿sí? Más lejos de cometer el delito. La tentativa acabada es que casi logra cometer el delito, o sea, estuvo cerca, hirió órganos vitales. La inacabada es que estuvo más lejos de cometer el delito. Cuando yo hablo de menor grado, doctores, es algo así pequeñito, menor. Tengan en cuenta esa palabra, menor grado de cometer la conducta punible. Y les colocaba los 2 ejemplos. El ejemplo más claro es el del militar que alcanza a desvestirla, hablemos así, a la niña. Y cuando está ya casi encima y la va a penetrar, pues pasa alguien y la auxilia.
esa es la acabada. Hay un poquitico, ya casi se comete el delito, ya casi la penetra, hablemos así. Yo no sé si en sus casas de pronto hay por ahí niños y por eso a veces no hablo así porque uno no sabe que estén niños menores y bueno. Si ven, mientras que la inacabada hay un mayor grado de proximidad a cometer ese acceso. En la inacabada del ejemplo, nada más la alcanza a desvestir y quitarle la blusa. No hay tan cerca, no está tan cerca de cometer el acceso carnal, ¿cierto? Está lejos porque todavía le falta quitarle los pantalones, toda esa situación. Y eso es, la diferencia es, y cuando hablo de menor es que está más próximo a cometer la conducta punible. Y cuando hablo de mayor es que está más lejos de cometer el delito. Esa es como la gran diferencia en ejemplos para que quede claro la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Bueno. Bien. Vamos a hablar de el segundo dispositivo amplificador del tipo penal. Segundo dispositivo amplificador del tipo penal. La tentativa usted la encuentra en el artículo 27 del Código Penal, pero doctores, siempre les he dicho, mire, no nos remitamos única y exclusivamente a los artículos del Código. Busquemos, les he dicho, Google, escriban ahí qué es tentativa acabada, qué es tentativa inacabada, todas las tentativas, y ahí sale explicando y salen muchos ejemplos de ellos, lo relacionan con los conceptos que tienen, miran, y ahí terminamos nosotros de aprender eso, doctores. Bien, el segundo dispositivo amplificador del tipo penal es el concurso de personas. Concurso de personas. Y dentro del concurso de personas o la clasificación que nos hace el código, tenemos alguien que me busque el artículo 28, 29 28. Y 30 del Código Penal. 28, 29 y 30. Entonces, clasificación, tenemos autoría. Autoría mediata. Determinador. Pero antes de la autoría, qué pena, está la coautoría. Coautoría, y la coautoría se divide en coautoría propia y coautoría impropia. Ahora sí, determinador. Partícipe. Complicidad. Dentro de las clases de complicidad está la antecedente, complicidad antecedente, complicidad concomitante, complicidad concomitante, complicidad subsiguiente, etcétera. Entonces, estos son los segundos dispositivos amplificadores del tipo, para que tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar, ¿quién me lee el artículo 28, 29 y 30 del Código Penal? Artículo número 28. Título número 3 de la conducta punible. Concurso de personas en la conducta. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Artículo número 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo
o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente. Y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o en el ente colectivo representado. Sí. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Perfecto. Bien. Hasta el 29. Esperemos ahí, doctor. Entonces, vamos a hablar de lo que es el autor. El autor dentro de la comisión de una conducta punible. Y ahí, según lo que nos leyó el doctor, nos dice que esta se viene a determinar como una autoría del artículo 29, una autoría directa. Pero vamos a mirar quién es el autor en sí. Nos dice que es quien es la persona, es el sujeto que realiza la conducta punible por él mismo. Es decir, idea, prepara, ejecuta y consuma la conducta punible por él mismo. Materializa esa conducta punible. Se trata de aquella persona que se constituye en el protagonista central de ese comportamiento delictivo, ¿cierto? Es quien de manera directa y propia, con su propia mano, nos explica el artículo, comete la conducta punible. Ese es el autor. Pedrito Pérez quiere quitarle la vida a su esposa y lo hace. Despliega todo lo que ya hemos visto y también utiliza un arma con la cual le va a quitar la vida a su esposa y comete ese delito. Esa misma persona, eso viene a ser entonces autor. Leamos el artículo 29, doctor, para mirar el autor directo o autoría directa que nos habla acá también el código penal. Artículo 29. Ese ya se leyó, doctor. ¿El 30? ¿Ya? Ah, perfecto, listo. El 30 ahora vamos a mirar qué es la autoría mediata. La autoría mediata. Pongan cuidado, si quieren, escriban. La autoría mediata se da cuando una persona que se denomina el hombre de atrás también se puede denominar el hombre del escritorio, utiliza a otra persona para que ésta cometa la conducta punible. Utiliza a otra persona para que cometa la conducta punible. Mediante la acción o la omisión. Coma. Es decir, utiliza como instrumento a una tercera persona.
Esa es la autoría mediata, ¿no? Entonces, ojo, se habla del hombre de atrás, se habla del hombre del escritorio, en algunos casos se habla de la persona intelectual, la persona que utiliza a una tercera. Yo no sé por qué acá también discrepo, ojo, es un concepto mío, no sé por qué el Código Penal o nuestra norma penal me habla de una tercera persona. Porque si yo soy el autor o el hombre de atrás, el autor mediato, o el hombre de atrás o el hombre del escritorio, y utilizo a otra persona para que esa otra persona me cometa una conducta punible, no sé por qué me hablan de una tercera persona. Acá vendría a ser una segunda. Sin embargo, ojo, es una apreciación mía. No, siempre el código y nuestra norma nos habla de una tercera persona. No veo dónde está esa tercera persona para mí. Yo siempre les aclaro, ¿no? No es que después vayan a decir al otro profesor que fue que yo les dije que no, la norma hay que aplicarla como está. Y me dice que una tercera persona. Simplemente yo le estoy dando acá como algunas situaciones donde no estoy de acuerdo o discrepo de algo, para que ustedes como personas acuciosas y juiciosas estudien, lean, miren, y por qué será eso, y de pronto me traigan la solución, porque yo nunca he estudiado, he leído, he preguntado y nadie me da esa respuesta. Acá en este caso la tercera persona vendría a ser la víctima, ¿no? Pero acá me dice que cuando el hombre de atrás o el hombre del escritorio utiliza a una tercera para que cometa la conducta punible, ahí está utilizando esa una segunda persona. Sin embargo, bueno, eso es. Ay, no se podría decir que es la persona que mueve los hilos detrás del crimen, como por decir en el caso de Escobar. Escobar mandaba matar a alguien, pero pues sabía que al que él mandaba no lo hacía él mismo. Doctores, esas son las conductas punibles que se cometen contra los aparatos organizados de poder, que eso me faltó también. Gracias por acordarme. Se llaman aparatos organizados de poder. Y esto es un tanto difiere, pero hay que mirar. Porque Pablo Escobar daba la orden. Ellos tenían unos lugartenientes y toda esa situación. Y Pablo Escobar no sabía quién iba a cometer la conducta punible. Mientras que acá sí se sabe quién va a cometer la conducta punible. El hombre de atrás o el que mueve los hilos, como su merced dice, sabe que es esa persona que está contratando y eso. Estos se llaman autoría mediante aparatos organizados de poder. Él no sabe, él da una orden, sabe que se va a cumplir la orden, pero no sabe quién la va a ejecutar. ¿Sí? Pero sí hay alguna relación en la situación de quien ordena, quien manda. Bueno, para que se dé la autoría mediata se deben tener en cuenta 3 requisitos que los van a copiar. Para que se dé la autoría mediata deben estar 3 requisitos o 3 presupuestos importantes que se deben cumplir para que se tipifique esa autoría mediata. Primero, por insuperable coacción ajena. O por insuperable coacción. Por insuperable coacción. Entonces, póngale cuidado. El hombre de atrás llama a una persona y le dice, usted tiene que quitarle la vida a Pedrito Pérez porque le tengo secuestrado a su hija. Si no le quita la vida a Pedrito Pérez, yo le mato a su hija. Esa es una coacción insuperable. Insuperable. Y este es un eximente de responsabilidad, doctores. Es un eximente de responsabilidad o ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal, que tenemos que mirar eso también. Pero no, el tiempo es muy tenaz. Insuperable coacción ajena. Segundo, para que se tipifique esa autoría mediata, es por engaño o error. Por engaño o error. Engaño o error. Por ejemplo, resulta que la doctora Natalie es muy amiga mía y ella va a viajar a Los Ángeles, donde yo tengo unos familiares, y ella viaja a Los Ángeles y me dice, Edgar,
yo voy a ir a Los Ángeles y si se le ofrece algo, alguna situación que le traiga o alguna cosa, entonces yo le digo, y sí, doctora, yo tengo unos familiares allá que les encanta el café colombiano porque es el mejor café del mundo. Si me puede llevar unos 2 kilos de café, pues le agradecería. Ella confía en mí, dice, no somos amigos hace mucho tiempo, pues sí, claro, yo le llevo eso, me da la dirección o el teléfono, le digo, no, yo mis amigos o mis familiares recogen eso, bueno, nos ponemos de acuerdo. Resulta que dentro de esos 4 kilos de café le coloco a cada uno media libra de estupefacientes. Y ella va confiada, yo la estoy engañando. Va confiada y resulta que en el aeropuerto le hacen su revisión de maleta, y le encuentran los 4 kilos de café. Lo revisan y encuentran que ella lleva por cada kilo media libra de estupefacientes. Entonces, mire, por engaño, por error, induzco a la doctora para que ella cometa una conducta punible. La estoy engañando, ¿cierto? Y ella no sabía ni tenía conocimiento. Y ahí se tipifica. Pero como digo, hay que probar que yo la engañé. Hay que probar que hubo una insuperable coacción, que sí tenía secuestrada a la hija y si no le quitaba la vida al Pedrito Pérez, mataba a la hija. Y acá la doctora tiene que probar que yo la engañé. Todo eso se puede dar y esa es la autoría mediata. Ojo, doctores. El tercer evento para que se tipifique la autoría mediata, doctores. Una pregunta ahí donde a qué sujeto llegue a probar de que la engañaron, ¿ella recibe alguna sanción o algo? No, doctora, por eso les estoy indicando que es un eximente de responsabilidad. Si la doctora prueba que yo la engañé y que ella no tenía ningún conocimiento de que estaba transportando estos estupefacientes, pues se exime de esa responsabilidad. Siempre debemos probar todo y en todas las ramas del derecho, doctores. Siempre he insistido en ello. Si ella prueba ante las autoridades competentes que no conocía que llevaba esos estupefacientes y que esos kilos de café yo se los había dado y como éramos amigas, pues ella confió, no tenía ningún conocimiento, pues entonces se va a eximir de esa responsabilidad y de esa culpabilidad. Bueno. Diferente es que ella acuerde conmigo y digamos, bueno, voy a llevar estos estupefacientes y ella sea consciente y sepa de que está transportando. Ahí sí la hace responsable y culpable de la comisión de esa conducta punible. Bien. El último, tercero, para que se dé la autoría inmediata. Utilizando a personas en condición de inimputabilidad. Utilizando a personas en condición de inimputabilidad. Ya nosotros sabemos quiénes son las personas en condición de inimputabilidad, ¿no? Si, por ejemplo, ese personaje le dice a un niño de 14 años, oiga, chino, venga, porque así hablan, venga, le doy 500,000 pesos o 200,000 o 100,000 o no le doy nada, hágame un favor simplemente, lléveme este paquete a tal lado, ¿cierto? Y a ese niño lo capturan con eso y esa situación, pues entonces ahí se estaría tipificando esa autoría inmediata porque utilizó a una persona en condición de inimputabilidad o a una persona que sufra trastornos mentales. Hay momentos cuando son transitorios, en los momentos que está bien, consciente esa persona. Acá en mi barrio hay un personaje que a veces no está de acuerdo y a veces sí, cuando está de acuerdo lo utilizan las demás personas para que le hagan favores. Entonces, si es una enfermedad transitoria, pues lo utilizan, le dicen, lléveme esto hasta allá, tome 5,000 pesos o lo que sea y lléveme eso. Entonces se está utilizando para que cometa una conducta punible a un inimputable y se está tipificando al utilizarlo y al consumarse ese delito se estaría
tipificando la autoría mediata. El artículo 30, doctores, por favor. Todos al tiempo, no, doctores, uno por uno. Artículo 30. Gracias, doctor Javier. Artículo 30. Partícipes. Son partícipes El determinador. el determinador y el cómplice. Ajá. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Listo. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Ojo, doctores, son partícipes en la comisión de una conducta punible el determinador y el cómplice. Son partícipes, es decir, que se mirará cuánto es el aporte que hacen en la comisión de esa conducta punible para poder saber quién es determinador y quién es cómplice. Pero son partícipes en la comisión de un delito el determinador y el cómplice, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, quién es determinador y quién es cómplice. Pero antes de ello vamos a mirar, doctores, que fuera de la autoría y fuera de la autoría mediata existe la coautoría. Coautoría. Y decimos que la coautoría es cuando se ponen de acuerdo dos o más personas para cometer una conducta punible. Esa es la coautoría. Coautoría, varias personas. Entonces, dice los legisladores que será coautoría cuando se pongan de acuerdo dos o más personas para cometer un delito o para cometer una conducta punible. Y existe coautoría propia y coautoría impropia. Existe coautoría propia y coautoría impropia. Coautoría propia. Vamos a dar el concepto y una explicación y si nos quedan 5 minuticos y hablamos en ello. Coautoría propia. Se presenta cuando no existe dentro de la comisión del delito, no existe dentro de la comisión del delito una distribución de tareas o de trabajos, una distribución de tareas o de trabajo entre los sujetos, Cuando hablo de sujetos son los que van a cometer la conducta punible como para que no, entre los sujetos. Esa es la propia. Ejemplo, se organizan unos 5 o 6 personas para hurtar o asaltar el banco agrario del municipio y salen al otro día como locos y el uno coge inclusive se tropiezan allá hurtando, se meten uno a la caja de un cajero, llegó el otro. Hablemos que trabajan en desorden, pero van a cometer una conducta punible. No hay distribución de ninguna clase de tareas, ni ninguna clase de trabajos en la comisión de esa conducta punible. Esa es la propia. Ojo, porque a veces tendemos a confundirla. La impropia, coautoría impropia, y es cuando existe distribución de trabajo
entre los sujetos que van a cometer el delito. Cuando existe distribución de trabajo entre los sujetos que van a cometer el delito. Entonces miren que acá en la impropia hay una mayor organización. Si van 8 personas a asaltar el Banco Agrario, hay 2 personas, mujeres, les indican, usted, Pepita Pérez, Domitila, ustedes 2 se van a encargar, por favor, de distraer a los vigilantes. Ustedes, como son muy bonitas y todos, me distraen a los vigilantes. En el momento que ya hayan distraído a los vigilantes, usted, fulano de tal, va a la primer caja del primer cajero y le hace que le entregue todo lo que hay ahí. Usted, segunda persona, va a la segunda caja. Usted, tercero, va a la tercera caja. Ya llevamos 5 personas que tienen un trabajo específico por hacer. Y ustedes 2, ojo, ustedes 2 van a la oficina del gerente, lo traen para que el gerente abra la bóveda e ingresan a salir. Y usted último quédese acá afuera vigilando que no venga la policía o dígale a la gente que venga al banco que está cerrado, que atienden en 15 minutos. ¿Sí ve? Hay una distribución de trabajo, hay una distribución de roles, hay una distribución de funciones dentro de la comisión de esa conducta punible. Y esa vendría a ser la autoría impropia. Hay distribución, hay una organización y no salen de un momento a otro como locos a cometer la conducta punible. Lo que pasa, por ejemplo, en la calle, cuando atracan a una persona, ustedes se dan cuenta que todo el mundo lo coge, le quita el saco, los otros le meten la mano al bolsillo, le quitan no hay una organización y distribución de trabajo. Entonces, esa es la segundo dispositivo amplificador del tipo penal, concurso de personas. Ya vimos autoría, autoría mediata, vimos la coautoría propia y la coautoría impropia. Nos queda por ver determinador, partícipe y la complicidad. Profesor, una pregunta. Señora. ¿Aquí en lo de coautoría sería concierto para delinquir o cuándo se define? No, es diferente, doctores. Doctora, muchas gracias por su pregunta. Eso también lo tenemos que ver. El concierto para delinquir es una organización que se dedica a cometer determinados delitos, pero que su organización es mucho más estructurada y organizada que esta de la autoría impropia, porque allá hay un jefe inmediato, hay unos jefes, ¿cómo se llama? Que le siguen y así sucesivamente. Entonces, ese concierto para delinquir es una organización que lleva muchos años y que está mejor estructurada y mejor organizada que esta que le estoy dando a ustedes, que es la coautoría impropia. Esa ya tiene esa jerarquización dentro de su organización, ya saben quién cumple determinadas funciones, quiénes no. Por ejemplo, una organización que esté dedicada al secuestro de personas, una organización que a su vez también esté dedicada al hurto, en ese secuestro de personas. Entonces, hay unas personas que están dedicadas cuando van a secuestrar a la persona, unos están organizados para hurtar todo lo que haya allá, otras para el secuestro y otras para recibir al secuestrado y llevarlo al lugar de aislamiento. Muy organizadas, más organizadas, pero sí ve que hay una característica, una diferencia un poquito, pero de igual manera esa diferencia es bastante grande. Bien, doctores. Doctor González, buenos días, gracias. Mañana para el examen ingresamos de una vez como la vez pasada a la plataforma. Igual, doctora, igual. Ingresan ahí y a los temas anteriores se les va a aumentar pues los dispositivos amplificadores del tipo que vimos hasta las clases de coautoría. Bueno. Voy a tomar la foto de siempre, doctores. Todos, por favor, si pueden en pantalla, con eso les demostramos a la universidad que somos muy juiciosos. Listo, muchas gracias. Doctores, muy amables por su atención, por su participación, por todo, les agradezco.
Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Que está muy bien. Profe, buen Gracias, día. Adiós, que estén muy Gracias, bien. doctor. Buen día. Gracias, profe. Con todo gusto, con todo Gracias, gusto. profe. Buenos días. Bueno, mañana mucha suerte en ese parcial. Gracias. Me voy a poner a hacerlo porque son las 10, tengo una audiencia a las 11, en esta horita voy a tratar de hacer el parcial. Gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien.